Hola, ¿qué tal? Un gran saludo a todos los actores de la educación que están preocupados por la excelencia educativa. El día de hoy les voy a hablar de la propuesta curricular de educación básica 2016. Sin embargo, quiero comentarles que esta propuesta está basada en la educación del siglo XXI. ¿Cómo es que en el siglo XXI los actores y sobre todo los que se desempeñan de manera docente tienen que actuar para intervenir de manera didáctica? No sin antes les voy a hablar de un gran personaje presocrático que se llama Heráclito, de Éfeso. Heráclito inmortalizó la frase todo fluye. Inclusive él decía, nos embarcamos pero no nos embarcamos en los mismos ríos, porque nuevas aguas han de correr. Y se refería a él a que teníamos que estar en movimiento constante, permanente, que si todo fluía, entonces teníamos que dejarnos fluir. Una persona que no cambia, que no se está renovando, prácticamente se estanca como el agua, y el agua que se estanca se echa a perder. Un actor educativo que no se renueva en los aspectos didácticos y todo lo que implica la educación es un actor educativo que generacionalmente está echando a perder a los aprendices. Por tanto, tenemos que dejarnos fluir, tenemos que renovarnos y transformarnos de acuerdo a las circunstancias físico-situacionales que nos exige cada grupo, cada alumno, cada contexto, cada escuela. Pero vamos a empezar con esta propuesta curricular para la educación básica 2016. Esta propuesta precisamente propone un currículum, y el currículum es el tipo de ciudadano que queremos formar. En este caso, en el artículo constitucional, marca que el tipo de ciudadano que queremos formar mediante el currículo a través de esta propuesta curricular de educación básica 2016 es un ciudadano libre, participativo y justo. La propuesta curricular se divide en tres grandes componentes. El número uno es el aprendizaje clave o los aprendizajes clave. El número dos, el componente de desarrollo personal y social. El número tres, el componente de la autonomía curricular. Cada uno de ellos tiene características importantísimas que implican su análisis y su reflexión. Por ejemplo, el de aprendizaje es clave. Este hace énfasis en las habilidades duras. Las habilidades duras se refieren a los conocimientos, se refieren a las habilidades curriculares que propone este nuevo currículo y que es importante que el aprendiz obtenga. Es importante también mencionar que los aprendizajes clave en conjunción son conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Es eso ahora lo que compone la palabra aprendizajes clave, que tiene las habilidades duras. Estos aprendizajes claves constan de tres campos formativos, los cuales son lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración del mundo natural y social. Y además, este componente de aprendizaje clave se rige y se basa en el pilar de la educación: aprender a aprender. Es muy importante los aprendizajes clave. Ahora bien, el componente número 2 se refiere al desarrollo personal y social, el cual hace énfasis en las habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Son las habilidades emocionales, la capacidad de autodominio, de autogobierno, de autorregulación, de saber decidir con precisión ante cualquier circunstancia físico-situacional que se nos presente. Las habilidades blandas forman la inteligencia emocional. Ahora bien, este componente de desarrollo personal y social se divide en tres áreas del desarrollo: área de desarrollo artístico y creatividad, área de desarrollo corporal y de salud, y el área emocional. Este componente de desarrollo personal y social se rige en los pilares de la educación: aprender a hacer y aprender a convivir. Por tanto, mientras que el componente de aprendizaje es clave se rige en la habilidad de aprender y aprender, o de aprender a aprender, el componente de desarrollo personal y social se rige en aprender a hacer y aprender a convivir. Finalmente tenemos el componente número 3, que es la autonomía curricular. Y si hablamos de autonomía, quiere decir que estamos facultados con la libertad para poder decidir parte del currículum contextualmente que creamos pertinente y conveniente en la escuela, en el grupo, para los estudiantes o aprendices.
se subdivide en 5 ámbitos de decisión, los cuales son profundización de los aprendizajes clave, ampliación de oportunidades para el desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes, conocimientos de contenidos regionales y locales, impulso a proyectos de impacto social. Este componente de la autonomía curricular se basa en los ejes, al igual que toda la propuesta curricular, en 2 ejes que son la equidad e inclusión educativa. Todo esto constituye la importancia de los 3 componentes que propone la propuesta curricular de educación básica 2016. Sin embargo, todo esto que mencionamos en este momento se refiere al qué. Esto ya tiene palomita, ya está predeterminado, ya lo sabemos, hay documentos los cuales hablan de esta propuesta curricular. Lo que a mí me preocupa y lo que yo trato de ocuparme es en el cómo, porque esta propuesta curricular, lo más importante no es el qué, sino el cómo, es decir, el planteamiento pedagógico. ¿Cómo voy a aterrizar todo esto, estos 3 componentes y sus características que lo constituyen, en mis grupos, en mis estudiantes? Esa es la parte donde tenemos que transformarnos, renovarnos, reconstruirnos, como dice Heráclito. ¿Qué es lo que necesitan nuestros estudiantes del siglo XXI? Bueno, yo espero que este resumen mediante estos conceptos clave de lo que es la propuesta curricular para la educación básica les sirva a ustedes de mucho. Y recordemos lo que dice Heráclito: nos embarcamos, pero no nos embarcamos en los mismos ríos, ya que nuevas aguas han de correr. Hay que actualizarnos, profesionalizarnos, construirnos, reconstruirnos, estructurarnos, reestructurarnos de manera permanente. Hasta luego, un gran saludo a los que se dedican a la calidad de la educación. Bye.